¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Estamos muy contentos porque ya venimos avanzando en diversos capítulos entrados en todo lo concerniente a los detalles del santuario del desierto. Poco a poco, de esta manera, vamos entendiendo mejor el sistema operativo del Evangelio a la luz de estos importantes mensajes que dejó Dios trazado en el diseño del santuario. Les saluda Jaime Lascarro, soy investigador bíblico y predicador laico por más de 3 décadas. El Señor me ha permitido conocer de primera mano las verdades de la Biblia y sobre todo experimentar el poder de salvación que ella nos concede. Es bueno para todos hacer un resumen que nos permita conocer nuevamente, repasar más bien estas preciosas verdades de las que hemos hablado. Hemos mencionado cómo la pared exterior del atrio nos enseña que vivir con Dios exige de parte de Él limpieza absoluta y santidad. No hay excusas para el pecado. Así que es la habitación de Dios que excluye al pecador. Pero del mismo modo, esa combinación de colores, dimensiones, materiales y demás, nos llenan de tantas promesas, sobre todo de esperanza para cada uno de nosotros, que va afirmando la fe. Veíamos que en la entrada al atrio podemos observar los colores que son los básicos que permanentemente estamos observando. Nuestra meta es llegar al lugar santísimo. Allí está el trono de Dios. Pero desde un principio, desde que entramos, somos conscientes de que Dios abomina el pecado, pero ama al pecador, ya que nos da un acceso fácil a través de la puerta. No es una puerta de hierro pesadísima, con candados, sino de tela, fácil de traspasar. Pero en la entrada del pecador sabe que hay promesas que hace Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Nos ofrece el perdón, nos ofrece el rescate, nos abre los brazos, nos lleva de la mano a caminar en el cielo y también nos promete vivir muy lejos allá, donde el fuego consumidor, que es Dios, ha hecho su pecado de destruir su proceso, su trabajo, de destruir el pecado en nosotros, pero de salvar al pecador. El mueble fundamental para esto lo encuentra a boca de jarro el pecador cuando entra al atrio, y ahí pues dispone del altar de los sacrificios, donde debiéramos estar nosotros, pero es un sustituto el que se pone en nuestro lugar. Recordábamos que eso nos respondía entonces si la pared exterior del atrio mide 5 pies, pues ¿cómo es posible adquirir el blancor que nosotros no tenemos? Bueno, la idea es que en el altar de los sacrificios nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, atraídos por el amor de Dios, que es lo que representa su pureza, ese color blanco de su justicia que nos atrae, porque es una justicia muy particular, la justicia de Dios. La justicia de Dios no es lo que muchos imaginan. Siempre invocamos la justicia de Dios para que haya venganza y caiga todo el peso de la ley contra aquellos que nos hacen daño. Bueno, si el Señor tiene que actuar así con ellos, lo tendría que hacer así con nosotros, de severo. Así que todo el peso de la ley ha recaído sobre Él. Y de esa manera somos atraídos porque no nos merecemos. No lo merecemos, siendo un Dios santo. ¿Cómo lo hizo por nosotros? Pues lo hizo. Y eso hace que venga la justicia a nosotros. Recibimos el perdón. Y eso nos transforma. Y tomamos la decisión en el altar de abandonar nuestro pecado y adquirimos como un regalo la justicia de Dios. Por eso todo el que entra al atrio queda arropado, queda cubierto por esa pared exterior que medía 5 pies, equivalente a 2,20 m, muy superior al promedio de las personas incluso más altas. De esa manera, entonces, Cristo nos cubre a nosotros, allí quedan nuestros pecados, pero la muerte nuestra es en la cruz y morimos al pecado, ahora vivimos para el Señor. Y recordábamos ese número 5 que tiene que ver con los 5 sentidos, las 5 manos de los pies, los 5 dedos de los pies y de las manos. Todas mis obras, toda mi voluntad y todos mis pensamientos quedan sujetos al Señor.
y ahora soy lavado. Y como lavado tengo la oportunidad de vivir una nueva vida. Bueno, podemos observar algunos textos que nos van a ayudar enormemente a comprender esto. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Recuerden que los sacerdotes entraban todos los días al santuario, y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor en la cruz, automáticamente Él es el que nos posee a nosotros, y ahora estamos en Cristo Jesús. De ahí ese término repetido muy especialmente por el apóstol Pablo: en Cristo Jesús. Él nos lleva. Así que todo lo que haga Él lo hacemos nosotros porque hemos entregado nuestra voluntad a Él. Y cada día morimos. Cada día nuestra voluntad tiene que entregarse a la de Él, plegarse a la de Él. Y encontramos en Juan 3:5 que el evangelista amado dice acerca de Jesús respondiendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Nacer del agua es quedar completamente limpios. Hemos hecho un proceso de limpieza en nuestras conciencias. Y la palabra de Dios, como lo explicábamos en el anterior capítulo, pues nos limpia de todo mal y pecado. Todo por operación del Espíritu. Nacer en el Espíritu entonces significa que ahora nuestra vida no somos conscientes, no es nuestra, es del Señor. Y en gratitud a lo que Él ha hecho, nos sometemos completamente. Por eso dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solo es confesión de pecados, sino sumisión delante de Él. Bueno, también leemos en Juan 4:14 que mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense entonces que no es solo el agua afuera, sino el agua adentro. La palabra de Dios que veíamos y descubríamos es la palabra del Espíritu. Con ella nos limpiamos, somos conscientes de nuestros pecados y los confesamos, pero también esa agua la bebemos, es parte de nosotros, es nuestra vida. Sin agua es imposible vivir, y sin que seamos conducidos por las instrucciones del Espíritu no podremos entonces alcanzar la salvación y nuestra meta. Pero el tema es que nos volvemos nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna, porque lo que hemos recibido de gracia lo damos de gracia automáticamente. Así que sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema en intimidad con Dios, y seguiremos avanzando en los detalles preciosos que nos enseña el plan de salvación a través del santuario. Vamos a hacer notar algo. Quiero que observen esta imagen, por favor. Ustedes noten allí, pueden ustedes observar que encontramos la entrada al atrio y la entrada al tabernáculo. Ahí observen, está el altar de bronce, y observamos también el lavacro, la fuente de agua donde el sacerdote se lava. Y si el sacerdote se lava, nosotros también estamos en Cristo Jesús viviendo una nueva experiencia en Él. La vida del creyente, para ser exitosa, para ser victoriosa, tiene que ser en Él. No somos nosotros aparte, sino nosotros en Él. Pero es importante que note esto. Fíjense la diferencia entre la entrada al atrio y la entrada al tabernáculo. ¿Ya lo notó? Sí. La entrada del tabernáculo es más estrecha. La del atrio es más amplia. Pero la del atrio es la mitad de lo que mide la entrada al tabernáculo. ¿Qué quiere decir todo esto? El camino se va haciendo más angosto. En la medida en que avanzamos al encuentro con Dios, para tener esa meta soñada de vernos cara a cara con Él, sin ser destruidos nosotros, para lograrlo, en la medida en que avanzamos, nuestra vida se va volviendo más estrecha. Es decir, vamos descubriendo en este proceso dinámico que hemos de renunciar al mundo.
Pero vamos descubriendo que hay cosas que el mundo todavía nos atrae y hay que dejarlas, hay que cortarlas. Pero ese estrechamiento hace que nuestra experiencia se vaya elevando, vaya creciendo. Vamos a leer lo que dice el Evangelio en Mateo 7, capítulo 13 y el versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha. Es un llamado a avanzar al lugar santo. No es quedarnos en el atrio, en la experiencia espiritual. No es solo recibir el perdón y ser limpiados y tener una linda esperanza. No. Es avanzar. El Señor nos invita a avanzar. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosto el camino que lleva a la vida. Volvamos entonces al santuario del desierto. Esta es una visión en picada, un corte en picada para que ustedes observen. Son 48 tablas, que es el resultado de multiplicar 12 por 4. ¿Esto qué quiere decir? 12 es el número de los hijos de Dios, de Israel, representa toda la iglesia, y el número 4, plan de salvación, los 4 pasos del plan de salvación, y todo lo que son, todo lo que representan los 4 ángulos de la tierra, son los creyentes de toda la tierra. Y cada uno de ellos están allí en pie porque han sido salvos, han sido perdonados, han sido justificados y santificados. Pero tienen 10 codos de alto estas tablas, lo cual nos habla de la ley de Dios, de su carácter. Ellos reciben de regalo el carácter del Señor y por eso están allí en el tabernáculo. Y noten, cada tabla está parada sobre sendas basas de plata que ustedes pueden estar observando en este momento. La plata, recuerden, la plata nos habla a nosotros de la sangre que nos rescató. Así que es importante que estemos de pies porque la sangre nos ha rescatado y nos ha limpiado de todo mal y pecado. Ahora, están en la tierra, pero no son de la tierra. Ahora, están recubiertas de oro. Estas columnas son de oro. ¿Y qué representa el oro? Aquí tenemos a Pedro, que nos indica, que nos da una instrucción acerca del oro. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, siendo el oro y la plata lo más valioso en los tiempos de Pedro. Lo compara y dice: no alcanza a ser tan valioso el oro o la plata como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo cual indica que es la sangre del cordero la que le da valor a nuestra vida. Y esa experiencia renovada y creciente es una experiencia que nos ala el cielo. Es como caminar en el cielo por la fe en Cristo Jesús, porque todo esto del lugar santo al que ahora estamos estudiando, pues solo era caminado, solo era examinado, solo era visto a los ojos del sacerdote, pero el sacerdote nos lleva, nosotros en él. Es una experiencia celestial. El oro representa eso y está firmemente unido a la fe. La fe es la que nos une con la actividad del sumo sacerdote, nuestro amado sumo sacerdote, allá entonces en el cielo. Ahora, recuerden qué significa la plata. Entonces miremos que las tablas estaban fundadas en bases de plata que representan el hecho de estar en la tierra pero no pertenecer a ella. Muy bien, con esa renovada experiencia que ahora tenemos, vivimos a través de la fe y estamos sostenidos en pie por la sangre del Cordero.
Entonces miremos lo que agrega el apóstol Pedro allí en su primera epístola, capítulo 1, 3 al 9. Bendito sea Dios, dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su inmenso amor y mediante la resurrección de Jesucristo triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Subrayo el término nos ha hecho renacer. Es el paso del atrio, ¿no? Hemos dejado nuestros pecados en el altar de bronce, en la cruz, en el Calvario. Y ya no vivimos nosotros. Ahora vive Cristo en mí y yo en Él, ¿no? Y he renacido, he pasado por el lavacro, soy nuevo. Es la experiencia de la resurrección de Cristo Jesús en mí. Entonces agrega Pedro, esta es una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios nos asegura esos lugares en donde ahora camina nuestro sumo sacerdote, esa esplendorosa gloria, que ni siquiera el oro viene a ser lo más cercano a ella, pero es una comparación terrenal que nosotros tenemos objetivamente. Pero ¿cómo nos unimos a ese poder de Dios que nos asegura estar en esa herencia reservada un día? Mediante la fe, dice. La salvación que ha de revelarse en el momento final. Por eso viven ustedes alegres, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soporten la aflicción de múltiples pruebas. He de decirles que esas 48 tablas recubiertas de oro, pues representan también la naturaleza humana y divina del Señor, la que Él nos da a nosotros para vencer cada una de nuestras pruebas y pecados. Esas tablas antes eran árboles frondosos que se mecían por el viento, la misma experiencia que vivió el Señor Jesús, ¿no? Y fueron recortados y moldeados y allí están, hacen parte de la construcción del tabernáculo. Pero agrega entonces el apóstol Pedro, claro que así, y ha hablado, es por la fe que nos aseguramos un lugar allá en el cielo, en esa herencia que hemos de recibir, de acuerdo al pacto de la promesa. Claro que así la autenticidad de la fe que ustedes profesan, de más valor que el oro, no es tan valiosa como el oro. Lo más costoso que se podía ver en ese momento de los tiempos de la antigüedad era el oro. Pero aquí Pedro dice, la fe es más valiosa que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea crisolado por el fuego. Es necesario pasar por el fuego. Será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste Jesucristo, a quien aman y en quien confían, aún sin haberlo visto. No lo hemos visto, pero por fe estamos allí con Él. De esa manera nos aseguramos, o nosotros nos alegraremos con un gozo inenarrable y radiante al recibir la salvación, que es justamente, dice el apóstol Pedro, la meta de la fe. Así que estamos nosotros atados por la fe en una experiencia indecible, probados en fuego, sí, es indiscutible. La experiencia de la fe se tiene que probar en fuego y nosotros hemos de acrisolarnos a través del fuego. Pero bueno, eso es lo que dijo el Señor Jesús en aquella famosa parábola, lo recuerdan ustedes, la parábola de la perla de gran precio. Un hombre, un mercader, fue a la plaza persa a descubrir qué de nuevo había y encontró algo que nunca jamás sus ojos habían visto antes. Se encontró una perla preciosísima. Le preguntó al mercader cuánto valía esa perla y él le responde, vale tanto, un precio exagerado, una cosa increíblemente alta. Y él la contempló, la agarró, la miró, dijo, yo tengo que tener esta perla. Y él fue y calculó, dijo, esa perla me vale todo lo que tengo. Y no importa, voy a venderla. Y vendió todo lo que tenía. Se quedó con lo mínimo, con lo básico de vivir. Sí, digamos que pobre, pero con la perla. Feliz. Es una parábola de doble vía, ¿no? Representa el que compró la perla es el Señor Jesús y nosotros somos la perla para Él. Pero Él hace eso por nosotros y ahora nosotros lo hacemos por Él.
Él es nuestra perla de gran precio y si la queremos tener, bueno, hemos de dejar todo lo que me impide tenerla, venderlo todo, en el sentido de todo lo que me estorbe a mí para tenerla, esa perla, debo renunciar a eso. No estamos hablando de volvernos pobres, ¿no? En el sentido material. No habla la Biblia de eso. Algunos confunden eso de bienaventurados los pobres y denigran de las Escrituras por ello. Ahora, en ocasiones coincide que seguir al Señor nos hace renunciar a un estilo de vida pecaminoso que era el que nos hacía rico y por ello finalmente nos convierte en pobres, pero de ninguna manera abandonados y llenos de miseria. No, somos ricos, muy ricos, porque lo tenemos a Él con nosotros. Ahora, tenemos que mirar bien que habían 5 barras, como ustedes pueden verlo ahí en la gráfica, 5 barras de sostén, ¿no? Las 3 que ven en intermedio, bueno, las 2 que ven una arriba y otra abajo son espigas, o sea, con las que encajaban las tablas para asegurarlas, pero tenemos allí 2 varas arriba, 2 varas abajo y una central que atravesaba de manera invisible todas estas 48 tablas. ¿Y qué representa esto? Vamos a leer lo que dice Éxodo 26, 27 y 28. Aquí está la descripción tal cual se la dejó el Señor a Moisés. Y 5 barras, dice, 5 barras para las tablas de oro del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Entonces vale la pena preguntarnos qué es lo que representan esas barras, ¿no? Miremos con respecto a esas 4 barras que sostienen, que sirven para la estabilidad de las columnas, qué es lo que quiere decir. Vamos a leer para descubrirlo lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 41 y 42, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y noten esto, perseveraban en, aquí vamos a encontrar las 4, por cómo era que se sostenían ellos unidos en el Señor. Perseveraban en la doctrina, número 1, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y también en las oraciones. Si lo notaron, entonces ahí encontramos esas 4 barras que sostienen la unidad de los creyentes en el templo de Dios, en su santuario. Recuerden que así nos compara el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios. Nosotros somos un templo que tenemos como piedra angular aquella que fue desechada, a Cristo Jesús. Y los fundamentos es la doctrina de los apóstoles, de los patriarcas, de las escrituras. Y nosotros somos los ladrillos, también lo dice el apóstol Pedro, que se van sumando a esa construcción. 4 elementos son los que sostienen estas columnas, ¿no? La primera de ellas es la doctrina. Por supuesto, la palabra de Dios. El fundamento, el conocimiento de ella es fundamental, pero no solo la palabra de Dios, no es solo estudiar la Biblia, es también vivir la comunión de hermanos con hermanos, los miembros de la iglesia, que se apoyan los unos a los otros, que se ayudan los unos a los otros, que están pendientes los unos de los otros y que participan en comunidad de la doctrina, de la oración, de los servicios y del culto, pero también comparten el pan. Están ayudando en las necesidades de los que menos tienen. Todos se necesitan con todos. Aquí no hay uno que sea el más importante y los demás reciben. No, aquí todos son importantes. Noten que todas las columnas tienen la misma altura, no hay una más que otra. Unos tienen dones diferentes a los otros. Parecieran unos dones más importantes que los otros, pero no es así. Unos dones son más visibles que los otros. Pero hay dones que son
tan importantes, aunque no son tan vistos, como dice el apóstol Pablo, comparando todo esto con el cuerpo humano. Bueno, todos entienden lo importante que son los ojos, o las manos, o los pies, el cabello, la piel, qué sé yo, todo eso es externo. Pero ¿y qué me dicen? ¿Qué me dicen del hígado? No se ve, pero qué importante es. ¿Qué me dicen de la bomba cardíaca? ¿Y qué me dicen de los riñones? Y, en fin, todos son importantes, todos se necesitan con todos. Esa es la funcionalidad del organismo humano que nos enseña cómo vivir en la iglesia. Por lo tanto, unos se apoyan a otros, comparten el pan. Y también la oración, el otro elemento. Así que esas 4 cosas, el orar, el ayudar con necesidades materiales y compartir el pan, la doctrina y la comunión son las 4 cosas que no se pueden dejar de lado para la estabilidad de la iglesia. Ahora, en Efesios 3, 16 al 17, nos dice de esta manera: conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Este texto que nos dice que hay una barra interna, invisible, que nos gobierna a todos, o sea, que atraviesa todas las columnas. Aparte de esas 4, hay una quinta que no se ve, pero es fundamental para que haya solidez en el pie firme que tienen todas estas columnas, estas 48, ¿no? Las 12 por 4. Y es el espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, arraigados y fundamentados en el amor. Así que es Cristo Jesús viviendo en cada uno de nosotros, lo que hace que podamos estudiar correcta y entender correctamente las doctrinas, compartir el pan, mantener la comunión y orar los unos por los otros. Eso es lo que mantiene la iglesia firme, a cada uno de los miembros firmes, porque cada columna contribuye a la unidad en general, y la unidad en general hace bien a cada una de estas columnas. Ahora, miremos en cuanto a las cubiertas y las cortinas que había en el santuario. Estas cubiertas son 3, y las cortinas la 4. Piel de tejones es la exterior que ustedes ven allí, de color marrón, y hay una roja que era las pieles de carnero teñido en rojo, y luego están las pieles de cabra, y finalmente las cortinas de lino fino. ¿Qué representa todo esto? Empecemos con la piel de tejón, que será la cortina visible a los ojos de los hombres, la externa. La verdad sea dicha, esa visión que ofrecía el tabernáculo, vamos a mirarlo acá, no era externamente, no era lo más atractivo. Era una tienda común, y las pieles de tejones eran la cosa más barata que podía encontrarse en esos tiempos, lo más sencillo y rústico. Pero dice Efesios 3, 16 y 17, Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 29, dice: pues mirad, o sea, miren por ustedes mismos. Miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. No, tal vez no seamos los más recomendados por los doctores del mundo, por la prensa. No seamos lo más atractivo, ni muchos poderosos. No, quizás no seamos los que manejemos los hilos del poder en el mundo, ni muchos nobles. Quizás no tengamos sangre azul, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil, lo frágil, lo común del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso, en cuanto al Señor Jesús, el profeta Isaías, en este precioso capítulo lleno de poesía, de hermosura y de profundidad acerca del Cordero Divino, dice de él en versículo 2, 3:
capítulo 58, subirá, Cristo Jesús se refiere a la profecía, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, cosa que no promete mucho la tierra seca, y que aparezca una raíz y un árbol y de frutos es increíble, pero es lo que habría de cumplirse con Cristo Jesús. No en un hermoso jardín, no en un arborizado bosque lleno de verdor y olor silvestre y colores. No, no. Dice tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces agrega él con respecto a esta descripción que nos ofrece, más él dice, la profecía dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice allí el versículo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. No es atractivo originalmente el Señor Jesús para nosotros. Hay cosas más atractivas para él y llaman la atención a la naturaleza humana. Puede ser más atractivo un partido de fútbol, puede ser más atractivo una rumba nocturna, puede ser más atractivo una película de cine. Sí, es verdad. Lo vemos a él y no llama originalmente tanto la atención, pero la atención a lo que dice al final el profeta en el versículo 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y él quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es cuando lo empezamos a conocer, es cuando lo vamos descubriendo el valor que tiene para nosotros. Es cuando vamos entendiendo por qué me ama si yo originalmente lo he despreciado. Lo vi como piel de tejón al cual no le puse mayor atención, pero toda esta obra de él a mi servicio y finalmente en la cruz hace que mi corazón sea atraído por él y con cuerdas de amor llegamos hasta él. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese es el proceso. Nosotros lo vamos descubriendo a él y vamos encontrando tanta hermosura, tanta belleza escondida. Porque esas pieles de tejones esconden oro, oro puro, oro de 24 quilates, hermoso y precioso. El valor va por dentro. Por fuera no se ve. Pero así lo quiso el Señor para activar las ruedas de la fe en cada uno de nosotros. Entonces, por eso ahí vemos los cueros de carnero, también el color rojo. Ustedes lo pueden observar allí. Esos cueros de carnero que nos hacen acordar del sacrificio de Abraham, y el rojo con el que se teñía provenía de un gusano. Observen esto. Era un gusano que se trituraba, un espécimen encontrado en el desierto que se trituraba, y en ese proceso producía un tinte rojo imborrable. Una vez teñía la piel del carnero, no desaparecía. Era indeleble esa tinta roja. Así como indeleble no se puede borrar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Como un gusano fue tratado el Señor por nosotros para darnos vida a Él. Así que eso es lo que representa la piel del carnero, el que nos sustituyó a nosotros para darnos la primogenitura. Pero también están las pieles de las cabras. Las pieles de las cabras que eran en realidad cocidas
11 tiras, 11 tiras cosidas que daban como extensión 30 pies. Esos 30 pies nos hacen acordar de una multiplicación, 3 por 10. Y ya hablaremos entonces qué quiere decir esto de la piel de cabra. O sea, el Señor Jesús está vestido de piel de tejón, está vestido de carnero que se sacrifica por nosotros, pero está vestido de cabra para arroparnos a nosotros. Él nos lleva a nosotros así. ¿Y qué representa esto? Bueno, 3 por 10 implica que, 3, el número de la deidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová, Jehová, Jehová. Santo, santo, santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos trabajan por la salvación nuestra. Y el representante visible es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Y Cristo que nos revela al Padre. Los tres en uno. Uno como son Dios. Pero hay 11 tiras, no 10. ¿Por qué razón? Bueno, esto nos hace acordar del texto del apóstol Pablo, donde menciona varias veces el mucho más, ¿no? Porque él nos dice, pues, mucho más, o sea, el 10 nos representa el carácter, pero el Señor hace la milla extra, ¿no? Pues dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Pero el don, dice a continuación, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundan mucho más, es la tercera vez que lo repite, para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces nos dice a continuación en el versículo 17 el apóstol Pablo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que todos este mucho más pues implica que el Señor nos da regalos impresionantes y esto nos enseña que el Evangelio no es solo perdón y que la santificación no es un proceso que viene como resultado de la justificación, es una cosa que se recibe al mismo tiempo, van en paralelo. Él nos da la justificación y nos da la santificación, nos da su poder, nos perdona y su poder nos hace llevar mucho más, ¿no? Del perdón, nos da la justicia. Y esta, como dice el profeta Isaías, porque nuestra paz será como un río y nuestras justicias como las ondas del mar. ¿Y qué representa eso de las ondas del mar? Pues representa el hecho de que siempre vienen las olas del mar, vienen, no se agota, vienen y vienen. Eso está reservado para nosotros y es promesa de Dios según su pacto. Pero, ¿qué en cuanto a las cabras monteses? ¿Por qué son de cabra? Bueno, esta imagen pinta en forma clarísima por qué las cabras están y por qué las cabras representan al Señor Jesús. Son cabras monteses. Dígame una cosa, usted podría estar parado en esa peña, es una pared, ¿no? Es una peña de una montaña. Usted podría estar parado en esa peña y caminar tranquilo como si fuera de paseo. Obsérvenlas como ellas van orondas y tranquilas. Caramba, nadie puede hacer eso por sí mismo. Y ellas, miren, no tienen arnés, no tienen ninguna de las herramientas de un montañista, no llevan nada. Sus cascos fueron preparados por el Creador para darnos esta hermosa lección a cada uno de nosotros. Es importante entender por qué el Señor nos habla de cabras también aquí. Porque las cabras
están en los montes, en esas peñas altísimas, y porque nosotros tenemos que atravesar muchos momentos, tenemos que pasar por peñas y paredes, parece imposible llegar al otro lado. Pero el estar vestidos con cabra, con la piel de cabra, indica, bueno, vamos a caminar en las alturas y no caeremos. Pareciera que miramos hacia abajo el abismo. ¿A qué horas me voy a matar? Aquí el Señor nos pone en patas de cabra. No es de buena suerte, es Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que podemos nosotros caminar como las cabras monteses. Entonces, ahora nos corresponde ver las cortinas de lino fino. Esas cortinas de lino fino, que es la que observamos aquí, las últimas, son de la misma tela lino fino que está hecha a la puerta, la que está dividiendo el paso del lugar santo al santísimo. Son de 4 colores, que ya lo hemos visto. Está el blanco, está el rojo, está el azul y está el púrpura. Recuerda que vimos el significado de esos colores en la entrada como promesa, ¿no? Porque el blanco representa la pureza del Señor, su carácter, y representa la dimensión ancha del amor de Dios, los brazos anchos del Señor. Yo te recibo en mi pureza para cubrirte y quitarte el pecado. Como cuando el padre abrazó al hijo pródigo, lo cubrió completamente, y el hijo pródigo estaba hecho un marrano, ¿no? Olía como un marrano, tenía estiércol de ganado y sus vestidos eran andrajosos, y el Señor en sus vestidos lujosos lo cubre, lo besa, y lo besa en el cuello. Es un significado importante eso, ¿no? El cuello, cuando una persona anda en la calle, vive en la calle, o trabaja en el campo, o trabaja con animales, donde más se nota la suciedad acumulada de su trabajo es en el cuello. Y el Señor, el Padre, lo besa en el cuello, queriendo decir: yo toco tu pecado para contaminarme con él, yo lo recibo y yo te doy mi limpieza, tu pureza. Así que eso es lo que representa el blanco, pero el rojo, recuerden, pues es... el amor de Dios es profundo y nos va a rescatar a donde estamos, a lo más bajo, y muere por nosotros, derrama su sangre carmesí por nosotros, pero no nos deja ahí, nos lleva a vivir a las alturas celestiales, el color azul, allá donde viven las cabras y más allá de las cabras, porque Habacuc nos menciona los dos animales, águilas y cabras, ¿no? Para vivir en las alturas y para volar incluso por encima de esos riscos, como una promesa del cielo, y llegar a vivir en las mansiones de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y ser reyes y sacerdotes, ¿no? Y recibir ese vestido de púrpura, ¿no? El amor de Dios es alto y es un amor largo, porque nos va a llevar a vivir lejos. Bueno, esa era la promesa que ahora se hace realidad. Ahora es una realidad. Lo importante es que son 4 colores en 4 juegos unidos de 28 codos. Eran estas cortinas, eran 4 juegos que se unían, que se cosían, claro. A diferencia de la cortina que estaba en la puerta exterior del atrio, aquí hay hilos de oro, que ya hemos hablado de qué se trata, ¿no? La fe, nuestra fe, que es probada, es la que hace que nos unamos a estos colores, que es la ropa del Señor, para poder vivir la experiencia del cumplimiento de esas promesas. Entonces, son de 28 codos en total miden estas cortinas, y 28 es el resultado de multiplicar 4 por 7, ¿no? Las promesas de la puerta ya son una realidad en Cristo Jesús, y ese es el número 4, ¿no? Y repite su perfecta creación en nosotros mediante el poder del Evangelio. El Evangelio es 4, y vamos a ver este texto de Primera de Corintios 1:30 y 31, dice: mas por él, o sea, está hablando de Dios Padre, mas por él estáis, o sea, a causa de que Dios Padre así lo querido, nosotros estamos en Cristo Jesús. Esa es la expresión que tanto repite el apóstol Pablo.
en Cristo. Pero el santuario nos da a entender gráficamente que es en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 2, santificación, 3, y redención. La sabiduría es el conocimiento, o sea, Dios se da a conocer a todos nosotros. Y de ahí en adelante tenemos que tomar una decisión. Si tomamos esa decisión de entrar por la puerta, porque le hemos conocido que Él es santo, que es bueno, que nos ofrece la salvación, que no quiere dejarnos allá afuera en el desierto para que muramos, o de calor o de frío, o presa de las fieras que abundan en el desierto. Cuando conocemos de su amor y de su llamado, entonces tomamos una decisión. Y cuando tomamos una decisión, entramos entonces al triple proceso que estamos explicando, ¿no? El del atrio, el del lugar santo y el del lugar santísimo. Es decir, la justificación, la santificación y la redención. Estas 4 cosas son las que nos enseña constantemente la cortina interior, la íntima del lugar santo y del santísimo. Pero también en cuanto al número 7, ¿qué representa el 7? Es la creación, ¿no? Nos hace acordar ese número 7 de la creación. Y al final de la creación, en el 7º día, dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, noten esto tan importante que dice, Dios hizo 4 cosas ese día, en el 7º. Y número 1, acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y número 2, reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y noten que siempre está utilizando esta letra copulativa, esta y copulativa, ¿no? Y bendijo, 3, Dios al día 7º. Y número 4, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que ahí son 4 cosas, ¿no? Número 1, acabó. Número 2, reposó. Número 3, bendijo. Y número 4, como escribió allí Moisés, también lo santificó. ¿Qué representa eso? Bueno, recuerden bien que estando en el desierto, el Señor les dijo a los israelitas algo con respecto al sábado. Lo vamos a leer allí en Éxodo 31:13. Nos dice la palabra de Dios: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Y qué significa eso de señal? ¿Qué traduce esa palabra de señal? Bueno, Isaías 8:18, hay otros textos, pero bástanos con este para ilustrarles bien. Dice, he aquí yo, está hablando el profeta, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Así que podríamos traducir este texto de otra forma: mis hijos son por señal entre Jehová y su pueblo, Israel. Entonces, los sábados, lo que representa, lo que está diciendo aquí es que mis hijos son un símbolo de cómo es que ustedes van a ser tratados por el Señor. O son una representación del modo en que Dios procede con nosotros. Es una simbología, entonces. Por lo tanto, los sábados simbolizan la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere decir que así como Dios hizo con el sábado, así lo quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer con nosotros? Quiere acabar su nueva obra de creación. Y quiere reposar en nosotros. Y quiere bendecirnos y santificarnos. Quiere decir que estas 4 cosas van unidas, no van separadas. O sea, cuando Dios santifica es porque bendice. Cuando Dios bendice es porque reposa en nosotros. Y si reposa en nosotros es porque ha puesto su sello como creador.
y por lo tanto va a terminar lo que empezó. Así como Él comenzó la obra de la creación desde el primero hasta el séptimo día, y ustedes pueden notar en la lectura de Génesis 2, el relato bíblico nos dice que 2 veces Dios acabó. Después del sexto día, cuando usted termina la lectura del capítulo 1 y pasa al capítulo 2, estamos hablando del sexto día, dice, acabó Dios en el sexto día. Pero luego dice, acabó en el séptimo día. Pareciera extraño que dijera eso, ¿no? Pareciera muy, muy, muy extraño. Pero no tanto. Porque Él es creador y necesita darse a conocer a sus criaturas como creador. Y así como un pintor, un artista, le preguntamos, ¿cuándo acaba entonces de pintar usted su obra? El pintor también acaba 2 veces. La primera vez cuando termina su último pincelazo. Pero la segunda vez cuando él pone la firma de su propio puño y letra. Es para que nadie se robe esa obra. Es para autenticar la autoría y de esta creación. Es suya, me pertenece. Por lo tanto, el sábado. Sí, él terminó el viernes. El primer viernes de la semana. Pero el sábado es su sello. Esta es mi firma. Y yo soy creador de ustedes y ustedes son mis criaturas y yo los he hecho para que disfrutemos esta comunión de tuya conmigo. Por eso el sábado fue hecho por causa del hombre, para que el hombre disfrutáramos de esa comunión con Dios. Para nosotros hizo el Señor el sábado, para tener un encuentro personal con Él y para que recordáramos eso. Ahora, como sello, debemos decir que, bueno, Dios fue capaz de hacer toda su obra de creación porque su obra se dejó, por así decirlo, ¿no? Desde la oscuridad y el caos hasta la perfección. La palabra del Señor hablaba y todas las cosas eran sumisas a esa palabra. No había estorbo ni impedimento. Ellas dejaban que el Señor lo hiciera conforme a su voluntad. Así que nosotros somos hechura suya. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados. Noten que el proceso de salvación es proceso de creación. Por esa razón, ese sello sigue vigente para nosotros. Él sigue siendo creador y el sábado sigue siendo vigente porque es una bandera que muestra que Él nos recuerda, es el creador, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios usa el mismo poder de la creación para salvarnos. Y por eso la creación es una semana literal, no es un asunto de semanas, de días, de millones de años. Porque si fuera cierto eso, entonces sería un problema para nosotros. Y eso lo demuestra el día en que bajaron a aquel paralítico para que el Señor lo curara. Y lo primero que le dijo el Señor a él fue, te perdono, tus pecados te son perdonados. Su palabra lo perdonó. Tuvo que haber sido perdonado inmediatamente, sobre todo cuando Él demuestra que su palabra no solo tiene poder para perdonar, sino que tiene poder para hacernos nuevos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, levántate y anda. ¿Y cuánto tiempo pasó para que eso ocurriera? Para que Él se levantara y pudiera caminar. ¿Cuánto pasó? ¿1000 años? ¿10,000 años? ¿1 millón? ¿3 millones de años? ¿Cómo se supone son los días de la creación, evolución, qué sé yo, una mezcla extraña? No. Su palabra habló y se hizo inmediatamente. Y así obra en nosotros. Si nuestra fe es pura y si nos limpiamos del pecado, pues Él obra inmediatamente y su poder entonces se manifiesta en cada uno de nosotros. En primer lugar, por eso quiere decir, Él terminó su obra el sábado y descansó. O sea, terminó todo. Y así quiere hacerlo con nosotros. Pero tiene que llenar las condiciones. Por eso, la primera condición, que es lo segundo que dice allí, es que nos da su reposo para que esa obra llegue a buen término. Leemos allí de Hebreos. El autor de Hebreos escribió algo interesante con respecto al reposo de Dios. Hebreos 4:1 y 2 y 4 nos dice,
Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena obra como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea, escuchaban la palabra, tenían la palabra, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. Ahí está el oro, tiene que estar presente, porque eso es lo que nos une a la obra del cielo en Cristo Jesús. No por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. Eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Entonces ellos no entraron, los israelitas no entraron en ese reposo porque no aprovecharon oír su palabra, porque les faltó fe. Ahora, ¿a qué se refiere el autor de Hebreos con esto? De que les faltó fe. En el capítulo anterior él ya lo ha explicado. En versículos 7 y 8 dice, y 11 y 13, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Noten, ¿qué quiere decir el no haber acompañado de fe? Por eso, con que se les predique la palabra, nadie se va a salvar, a menos que lo aproveche con fe. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a tener el corazón endurecido. Y por eso parecieron en el desierto. Pero agrega, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Y qué es lo que endurece? ¿Y por qué no les aprovecha al oír la palabra? Por el engaño del pecado. Ahí está la clave, mis queridos amigos. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? Entrar en el reposo de Dios significa abandonar el pecado, confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado y dejar que el Señor entonces tome la dirección y el mando en mi vida. Y si Él tiene el control en mi vida y yo confieso mi necesidad de dejar el pecado y lo entrego en la cruz de Cristo y Él me borra, a partir de ese momento comienza una nueva creación. Así es como sucede eso. Entonces todo es por el poder de su palabra, que toda la creación estuvo sumisa a esa palabra y su palabra desde el principio lo que dijo se hizo. Y hoy es igual con nosotros de acuerdo a todo esto. Así que hemos visto dos. Uno, Él terminó su obra de creación y la quiere hacer con nosotros, pero requiere de condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que yo entre en su reposo. Para entrar en su reposo, debo dejar atrás el pecado, darle la espalda al pecado. Ya esto va teniendo coherencia con el tema que estamos mirando, ¿no? Se va estrechando el camino, pero eso implica que Él va a poder terminar la creación. Pero segunda condición. Si yo entro en su reposo y Él reposa en mí, yo en Él, entonces Él me puede bendecir. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa esa bendición? Porque Dios bendijo el día de reposo y nos quiere bendecir a nosotros. En la versión de Message, que es en inglés, leemos en el capítulo 1, versículo 28, ¿qué significa esto de bendecir? Cuando Dios bendice, ¿qué pasa? A los animales, en el sexto día les dijo, los bendijo y les dijo, prosperen, reproduzcanse, llenen la tierra, háganse cargo. Esto se lo dijo a Adán y Eva, en realidad. Después de haberlo bendecido a los animales, haberles dicho, reproduzcanse, multiplíquense. A Adán y Eva les dice, prosperen, reproduzcanse, háganse cargo. Ustedes son mayordomos de esta creación. Sean responsables, tengan dominio de los peces en el mar, de las aves en el aire, de todos los seres vivos que se mueven sobre la faz de la tierra. Enseñoréense de ellos, domínenlos. Dios les dio esa capacidad al hombre originalmente. Y bueno, como les había dicho, Dios bendijo a los animales en el versículo 22 de este mismo capítulo para que
fructificaran y se multiplicaran. Y luego esta bendición es referida al poder concedido por Dios a fin de cumplir el cometido que Él se ha trazado para toda criatura, ¿no? Por eso, fíjense ustedes en el caso de Deuteronomio 28:12, podemos ver de manera más explícita el significado de bendecir, ¿no? Porque dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, te abrirá Jehová el tesoro del cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Observen, ¿qué quiere decir que Dios bendice? Dios bendice porque Él se encarga de lo imposible. Mientras el hombre haga lo que es posible para Él, se combina la mano débil del hombre con el poder del cielo, y el poder del cielo concede lo que el hombre busca. Sin la intervención de Dios, bueno, por eso dicen las Escrituras, si Jehová no cuidare, no guardare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La bendición es que poder ver el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestra obra. Por eso, el mismo Satanás reconoce esto, ¿no? Cuando delante del Señor le dice acerca de Job, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es eso. Es el cerco que Dios ofrece para que haya fruto en el trabajo y en los esfuerzos personales y para que haya dominio sobre todo aquello en lo que Satanás quisiera hundirnos. Entonces, mis queridos amigos, es una bendición referida al poder que otorga el Señor toda vez que nosotros cumplamos con la condición de reposar en Él. Se requiere de reposar en Él. Para recibir una auténtica bendición no perecedera, una bendición inmarcesible, que no se marchite. No es bendición humana, porque las bendiciones de los hombres son como comida chatarra, llenan pero no alimentan. O por un espacio muy corto de tiempo hace que la persona aparentemente toque la felicidad, y ya lo hablamos en capítulos anteriores, es la vanidad del hombre. Nos queremos llenar con viento. Esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios da paz, da serenidad, da dominio propio, da dominio sobre el poder del pecado y sobre Satanás mismo y sus demonios. Así que, número 1, sumisión al Señor, reconociendo el pecado para que Él comience a deshacer las tinieblas y ordenar todo como al principio, desde el caos hasta la perfección. Y número 2, es hacer todo lo posible para que Él se encargue de lo imposible. Ahora, número 4, Él santificó el sábado. ¿Y qué es esto de santificar el sábado? ¿Qué es santificar? Bueno, encontramos en Éxodo 29:44, mis queridos. Éxodo 29:44, que nos dice la palabra de Dios: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Qué quiere decir entonces eso de santificar? Pues santificar quiere decir separar algo o alguien para el mayor de los propósitos, el servicio de Jehová. Nos ha separado a nosotros, así como separó el sábado para un servicio sagrado, exclusivo, de tener un encuentro con Él. Así nos separa a nosotros para el mundo. Y repetimos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En la cruz yo morí para el mundo y el mundo murió para mí. Todo es porque ahora soy siervo del Señor. Pero para ser siervo del Señor, ¿qué es ser siervo del Señor? Siervo es un término eufemístico usado, no usado por Pablo. Es un término eufemístico de la traducción Reina Valera. Siervo es sinónimo de esclavo. Parece negativo, ¿verdad? Ser esclavo, pero ser esclavo de Dios es servir al Señor más hermoso del mundo, al que nos lo ha dado todo, no se ha quedado con nada. Todo lo que ha recibido el Hijo nos lo comparte a nosotros.
y toda la gloria del Hijo ha de ser concedida a nosotros para reunirnos con Él. De esa manera, entonces, ahora podemos decir que nos consagramos al Señor. Ya no tenemos más intereses en este mundo. Hacemos lo que hacemos para darle gloria a Él. Ya no compartimos nuestro querer con el mundo y con Dios. Ahora es solo del Señor. Y lo que Él quiere hacer con nosotros, como hacía en la antigüedad un señor con su esclavo, lo que quería hacer con él, el esclavo tenía que admitirlo. Con la diferencia de que muchos de esos esclavos de la antigüedad lo hacían a fuerza, en contra de su voluntad. Pero estos esclavos santificados y bendecidos y entrados en el reposo de Dios, en quienes Dios hizo una nueva creación en sus vidas, ahora lo hacen por amor a Él y hasta dan su vida por Él. Así que estas cortinas interiores y estas cubiertas de 4 colores equivalen a las 4 cosas que simbolizan el sábado del Señor. El Dios Todopoderoso, lleno de gracia y bondad, que es el blanco, es el que ha hecho todo para redimirnos a nosotros. El Dios Todopoderoso que nos da reposo para abandonar la angustia, eliminar las obras del pecado en cada uno de nosotros, que es el rojo de la sangre, el precio del pecado, y así destruir su maldición a la cual estábamos condenados. Nos deja listos entonces para que el Dios benigno, el que nos bendice para marchar en las alturas y crecer en dominio y prosperidad sobre el poder del pecado, cual cabras monteses, puede estar el riesgo muy profundo. No caeremos. Ese es el azul del cielo cuando seamos recogidos por alas de águilas y volemos alto. El Dios Santo que anhela ser rey, el púrpura, y nosotros sus servidores de su reino, un reino que nunca terminará y que será por siempre y para siempre, donde Dios gobernará con cetro de hierro, un cetro indestructible, un Dios indestronable, un amor que nos cobijará por la eternidad. Todo lo recibimos de Él, porque se hizo hombre humilde y sin atractivo como las pieles de tejones. Pero ahora hemos descubierto su gloria y sabemos que ha sido dada a nosotros, porque Él trabó los cuernos de su poder en la zarza a fin de ser el carnero sustituto en lugar de nosotros y nosotros recibir su bendición cuando Él ya recibió la maldición del pecado y murió, pero resucitó. Él me sostiene con sus fuerzas en las alturas. Y porque Él ha comenzado su obra en nosotros, y esa obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como en la semana de la creación, así se hará con cada uno de nosotros. Es promesa de Dios, no de hombres, y Dios cumple lo que promete. Oremos. Bendito Dios, Padre de amor y de santidad, hemos aprendido lecciones hermosas e invaluables para la gloria y honra de tu nombre. No hay nadie como tú. No hay nadie como el Dios que nos ama, como este Dios que lo ha dado todo por nosotros, que nos ha abierto el camino a través de la fe, y sus promesas se cumplen una a una en nuestras vidas. Hemos pasado por el altar de bronce donde vemos su cruz levantada en el Gólgota, donde hemos dejado nuestros pecados, donde hemos encontrado el verdadero amor. En ti nos hemos lavado las manos y los pies, Señor, y ahora nuestra voluntad está limpia para seguirte, para que nuestras obras sean tus obras, las que preparaste de antemano desde la creación de este mundo. Y así entonces nosotros vamos estrechando el camino, pero lo hacemos con gusto, Señor, porque renunciamos al pecado, porque consideramos las cosas que nos ofrece este mundo como basura, con tal de tenerte a ti, Señor. Y nos sostienes por la sangre, como las basas de plata, y somos recubiertos de oro, la divinidad del cielo, a través de la fe, que es un don tuyo, Señor, porque ya hemos evaluado cuánto vale la perla, es de gran precio,
y queremos dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Y avanzamos en este lugar santo. Y somos arropados con piel de tejón. Sí, humildes, quizás no valiosos para el mundo, como tú lo fuiste, pero es tu piel, la piel de carnero que nos ha comprado con su divina sangre, un precio alto por nosotros, para que nosotros te sigamos y te obedezcamos, Señor, y crezcamos en las alturas, y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor. Podrán ser riscos difíciles, y podremos mirar el profundo abismo que nos espera si cayésemos. Pero tenemos la piel de cabra, porque tú eres nuestra fuerza. En tus alturas andaremos y recibiremos alas de águilas e iremos al azul del cielo, hasta que, como Enoc, estemos tan cerca del cielo que tú tengas que venir por nosotros para llevarnos a vivir a tu preciosa casa, a tu templo, a aquel lugar donde moraremos por siempre y para siempre, Señor, porque nos has atraído con cuerdas doradas para recibir tu blanco y tu rojo y tu azul y el reino púrpura a los pies de nuestro Señor. Gracias por estas lecciones hermosas que nos dan ánimo, que nos consuelan, que son para nuestra enseñanza, porque para eso fueron escritas. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. Amigos, hasta una próxima. Que Dios les bendiga. Bendición inmarcesible. Hasta entonces.